invitada especial que nos permita acercar un poco los aspectos académicos y teóricos que muchas veces vemos en los cursos a las aplicaciones industriales. Entonces, en ese contexto hemos tenido varias presentaciones, desde Darío Morales de Acesol, Constanza, que justo nos está acompañando acá, de Sancas. En el inicio del año académico estuvimos con Juan Carlos Olmedo, que haciendo como el spoiler, después de eso les gustó tanto la relación con ustedes también, que se ha decidido incorporar como profesor del magíster. Así que nada, en ese contexto, para este segundo bimestre, quisimos invitar a alguien que es de la industria solar, pero que sea una persona que esté, disculpen lo coloquial, pero donde las papas queman, porque muchas veces se dice, oye, las plantas solares, la operación y mantenimiento es súper simple, súper fácil. Y en ese sentido contacté a Felipe Omix, haciéndole como el disclosure. Yo soy muy amigo de Felipe. Felipe nos conocemos desde la época universitaria. Hay muchas cosas que Felipe no tiene que decirte ahí, por favor. Y bueno, Felipe además trabajó en el Grupo Solar, trabajó acá en la Universidad Católica conozco, 3 años. 4 años. 4 años. Antes de después volver a salir a la industria y asumir como Senior Power Plant Manager. ¿Lo dije bien? Sí. Correcto. Senior Power Plant Manager de Agua Energía. La invitación que le hice a Felipe fue, oye, me gustaría que los estudiantes pudieran tener acceso a y ver un poco lo que no se ve, y ojalá conocer lo que no hay que hacer, como malas experiencias. Estamos acostumbrados en Chile de contar solo los éxitos, y a veces uno aprende más de los fracasos en ese sentido. No es que vengas a hablar de fracasos, sino que a un poco compartir toda esa experiencia. Así que, dado que no me vinieron a ver a mí, voy a estar con Felipe. Y nada, la idea es tener una presentación, y la invitación con Felipe fue a que pueda responderles todas las dudas que ustedes tengan, así que también aprovechen posterior a la presentación de hacerlas presentes. Ya, eso. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Buenas tardes. ¿Se escucha bien atrás? ¿Está bien el volumen de voz? ¿Sí? Ya. Bueno, prosigo la presentación. Yo soy Felipe Domich. Yo estudié acá. Egresé en 2007. Cuando egresé en ese momento no habían ramos de energía solar. Ya se empezó a estudiar en universidades, o por lo menos acá en Chile, parte de la malla más adelante. Tampoco la industria estaba no estaba cero desarrollada. Sí. En 2007, primeras plantas acá en Chile se empezaron a construir, 2014, 2015. Soy ingeniero civil de industrias, con diploma académico en ingeniería eléctrica de acá. ¿Qué más les puedo contar? Partí mi carrera en minería. En ese momento lo que más me interesaba era minería, estar en terreno, lo cual creo que fue una buena experiencia, pero no era para toda la vida. Lo que sí, de eso rescato de la experiencia en terreno, que es algo bastante útil para cualquier desarrollo posterior. Bueno, siempre trabajé en mantenimiento. Llegué por cosas de la vida a trabajar acá en el Grupo Solar UC el año 2017 con el profesor Rodrigo Escobar. No sé si usted lo ubica, no sé si estará haciendo clases, pero el profesor Rodrigo Escobar. Y trabajé con él hasta el 2021. Ahí me fui a una empresa, un IPP chileno llamado O-Energy, como jefe de mantenimiento. Tenía más o menos a cargo unas 50, 60 plantas PMGD. Y posteriormente, bueno, quería hacer un cambio en mi carrera, en mis responsabilidades, así llegué a Aqua Energy. Bueno, como dijo José Miguel, mi cargo es Senior Power Plant Manager, que suena muy elegante, pero en la práctica o en lo coloquial estoy a cargo de la operación de los activos de Aqua acá en Chile. Y bueno, hace un par de meses me pasaron también los de Uruguay. De hecho, le comentaba recién a José Miguel, esa misma turbina hace un par de meses pude subirme arriba del nacelle. Una experiencia interesante, entretenida. Pero si tienen vértigo no funciona mucho. Habiéndome presentado yo, y para cumplir con las formalidades, porque claro, aquí estoy en el tiempo de mi empleador, yo trabajo en Aqua Energy, es una
es un productor independiente francés de energía renovable. La casa matriz está en Francia, tenemos presencia global, principalmente en territorios franceses de ultramar, que eso es lo que ha definido los proyectos que hacemos. Por ejemplo, cuando entré a trabajar a ACO, me enteré que existía Isla Reunión, existía Mayotte, Guadeloupe, Martinique, y como empresa, como grupo, a estas alturas tenemos mucha experiencia en BESS, solar, agrivoltaico y eólico. Esta presentación, que es la corporativa, a finales de marzo teníamos 1,9 gigas, eso ha crecido un poco, el pipeline de proyectos un poco más de 12 gigas. Y lo que más nos interesa como IPP, como desarrollador, es eólico, BESS y solar. Entonces, José Miguel me invitó a contarles un poco sobre la operación y mantenimiento de PMGD, que, bueno, él dijo que, bueno, falta un poco de explicar lo de PMGD. PMGD es un formato que es más o menos único acá en Chile. Son plantas, generalmente energía renovable, no, también existen diésel, capacidad instalada entre 300 kilowatts y 9 megawatts, se inyecta con factores de potencia 1, o sea, es todo potencia activa. Nos conectamos a las redes de distribución, ya sean 13 kilovolts y 23 kilovolts, y eso determina con quién nos relacionamos durante toda la vida del activo, que suele ser entre 25 y 30 años. Todavía ningún PMGD ha cumplido su vida útil, pero eso están todos planificados o evaluados para esa longitud. Nosotros interactuamos con la distribuidora, dependiendo del sector en el que estamos, y jugamos con un conjunto de reglas bastante estrecho, que ahí me salto un poco, que están en la NTC, o norma técnica de coordinación y operación. Perdón, de conexión y operación. Somos autodespachados también. ¿Qué quiere decir esto? Que las PMGD no tenemos obligación de entregar un forecasting diario de cuánto vamos o esperamos generar el día posterior para entrar a la planificación del coordinador. Nosotros elegimos libremente cuánto queremos inyectar cada día, lo cual, como queremos maximizar los ingresos, es lo máximo posible. Así que eso determina en qué consiste la operación, en qué consiste el mantenimiento más adelante, ¿viste? Eso nos genera sutilezas con respecto a lo que sería una utility scale, que si sufres curtailing puedes ordenar tu planificación del mantenimiento. Los PMGD estamos un poco más apretados en ese aspecto. Somos remunerados por presencia de potencia e inyección de energía. Presencia de potencia es un premio a la confiabilidad a fin de cuentas. Si mi planta es de 9 megas, yo tengo disponibilidad de inyectar 9 megas, es que yo durante todo el transcurso del día o del mes, que son los intervalos de remuneración, yo cumplí con tener los 9 megas. ¿Y por qué es un premio a la confiabilidad? Porque si yo entro y salgo con los 9 megas constantemente durante el día, eso genera problemas en otro lado. Genera problemas en la red de distribución. La distribuidora de repente puede que le baje el voltaje súbitamente, se le caen alimentadores, y ahí es uno de los motivos que explican por qué a algunas distribuidoras no les gustan los PMGD. Genera problemas de aguas arriba en la subestación de distribución. Y genera problemas también más arriba, porque con algo hay que compensar esos 9 megas. Siempre y cuando moviéndose dentro de las tolerancias de voltaje o cualquier otra variable que afecte. Además, tenemos derecho a acceder al precio estabilizado, que es un punto que ha generado algunas molestias en la industria. Bueno, si queremos podemos acceder al precio spot. Prácticamente nadie lo hace, salvo que sea, no sé, un PMG de diésel que solo inyecta de noche. Pero durante el día accedemos a un precio estabilizado. En los proyectos que han ingresado en los últimos años con el decreto supremo 88 ha sido el precio nuevo de corto plazo. Y eso, bueno, hay varios informes del coordinador que dice que genera una distorsión en el mercado. Hay diferentes opiniones que esa distorsión en el mercado se justifica porque ha creado una industria enorme de servicios y de construcción para la industria solar. Limitaciones de inyecciones solo por motivos especiales. Acá, bueno, en este momento se está discutiendo un cambio del decreto supremo 125, que lo que se está pidiendo es que los PMGD nos compartan las limitaciones que en este momento tienen las plantas de utility scale. Nosotros claramente no queremos eso. Porque en este momento solo nos pueden solo nos pueden limitar cuando la inyección pone en riesgo la estabilidad y la seguridad de la red. Como por ejemplo, cuando vamos a sobrecargar un transformador de distribución.
¿Qué más? Los PMGD surgieron con el Decreto Supremo 244, que fue el primero. Después esto se modificó con el Decreto Supremo 88, principalmente porque la cosa explotó, empezaron a aparecer muchos PMGD, se tuvo que enfrentar la situación de que algunas subestaciones estaban saturadas. Y el marco técnico normativo es la norma técnica de conexión y operación de los PMGD, que es exclusiva para nosotros, y nos dice qué normas debemos cumplir para poder conectarnos a la red y para posteriormente operar. Esta misma, la NTCO, a la NTCO no le importa mucho que ocurra en la planta para adentro. Nos piden algunas cosas, como las cosas básicas de seguridad. Como que en el comisionamiento la malla de tierra esté completamente correcta, se tengan todos los protocolos. Pero sí nos piden 4 cosas: que tengamos un desconectador que nos pueda desconectar de la red, esto generalmente es un desconectador de cuchillas, un equipamiento de medida que tiene una serie de condiciones para asegurar qué tan correcta es la medida y que, bueno, no estemos pasando gato por liebre con la facturación. Las protecciones RI, que son las protecciones eléctricas que aseguran que no seamos un riesgo para la red, y el interruptor de acoplamiento. Generalmente estos últimos dos se mezclan en un reconectador que las distribuidoras lo ocupan hace muchos años. Y el equipamiento de medida, puntualmente nosotros tenemos, sí, en general no tenemos mucha relación con el coordinador. Lo más importante que tenemos, sí, con respecto al equipamiento de medida, es que tenemos que funcionar con el sistema PRMT, el portal de registros de transferencias económicas, algo así. Eso, lo que quiere decir que nuestro medidor de la planta tiene una VPN o un enlace, un enrutamiento, que tiene que ser seguro, hasta el coordinador eléctrico, y ellos consultan nuestro medidor cada 15 minutos y con eso se sacan las medidas. Y estas medidas son públicas. Acá les muestro rápidamente una topología como un PMGD bastante simple con respecto a una planta utility scale, un poco más compleja también que un net billing. Esto asume string inverter. Bueno, está en inglés, pero reciclé esta presentación. Los strings alimentan al inversor. De ahí vamos al switchgear de baja y media tensión. Tenemos un transformador. En este momento los voltajes que se ocupan en las plantas PMGD, en el lado de baja tensión suele ser 800 volts y en el lado de media tensión suele ser la tensión de la red de distribución. Y de ahí directamente después de los dos o N transformadores que tengamos, el closer, el reconectador, conjunto de relés, que eso está especificado en la norma técnica. Luego el Measuring Transformer es el compacto de medida, un transformador de potencial y corriente que alimenta el medidor, y después vamos directo a la red de distribución. ¿De qué potencia van los transformadores de cada arreglo? Eso depende mucho del criterio y diseño del diseñador. Pero, por ejemplo, medidas típicas, más o menos. En este momento ha entrado mucho los dos transformadores que ofrece Huawei, que lo venden junto con la solución de inversores. Ellos tienen uno de 6 megas y uno de 3 megas. Y ha entrado bastante porque, claro, uno de 6 y uno de 3 te permite lograr los 9, que es el máximo que puede inyectar un PMGD, o que por normativa puedes pedir la solicitud de conexión a la red. Acá para mostrar un par de fotos, acá este es un punto de inyección. Ahí ese cuadradito ahí arriba es el reconectador, el clásico que se ocupa, que es el NOJA. Es muy confiable y es capaz de abrir un cortocircuito franco en esa cajita metálica, arriba de un poste, bajo lluvia. Lo encuentro bastante bueno, nunca he visto que falle ninguno. ¿Qué más? Un transformador puntual, no puedo decir el nombre de la planta, pero sí creo que era de 600 kVA. Era una planta de 3 megas que tenía 6 transformadores. O 500 kVA, por ahí está. Un transformador bastante simple. SOCH, el fabricante, un fabricante chileno de transformadores. Puntualmente era un transformador bastante simple, que creo que ni siquiera tenía relé de sobrepresión y formado de escala. Los inversores, es un inversor Huawei, que es la marca que más ha entrado a Chile.
Huawei, bueno, este puntual no me acuerdo cuál era, creo que era el de 100 kilowatts. Y atrás sale la estructura de trackers, que eso es todo un mundo aparte muy entretenido. Y si bien no lo mostré en la topología de la planta, porque eso me enfoqué más ahí en el flujo de potencia de salida de la planta, pero este es uno de los instrumentos más importantes en la vida de la planta. Esto es un piranómetro. No sé si en el contexto del máster lo habrán visto o no, pero nos ayuda a cerrar el lazo de qué es lo que estamos haciendo en la planta para la operación. El piranómetro mide la irradiación que recibe la planta. Ese puntualmente es uno Keep and Sonnen, son los mismos que están en el laboratorio acá, tanto en el de ITUC como el de CIT, son el estándar de la industria. También son bastante confiables y, bueno, generalmente se montan en el extremo del tracker y están en el mismo plano de inclinación que los paneles, el plane of array, y están constantemente monitoreados por el SCADA. Tiene una frecuencia de muestreo generalmente bajo el minuto, o sea, varias veces dentro del minuto es muestrada la señal de irradiancia, y nos ayuda a hacer el control de gestión de cuánta irradiancia recibimos, cuánto generamos y cómo está el performance de la planta, cómo está el desempeño. Y nos lleva a cerrar el lazo de control o de mejora continua para saber cómo manejar nuestra planta, ya sea para detectar problemas a veces un poco domésticos, que puede ser como tener que podar los árboles del vecino. Los PMGD están en sectores rurales, es muy normal tener un vecino con árboles, o de repente ayudan a revelar verdades más duras, como que cuando terminaron de construir la planta, el desempeño no da y no hay mucha solución. Entonces, como sensores de lo más, yo creo que es derechamente el más importante de la planta. Con respecto a operación de PMGD, bueno, les presenté un poco más o menos el contexto de un PMGD, desde un punto de vista más técnico. No sé si tienen preguntas con respecto a eso antes de saltar a operación. Yo una pequeña pregunta. ¿Por qué usar el piranómetro y no solamente hacer como ese, o sea, tomar como esas mediciones según lo que está dando de potencia los paneles? O sea, ¿cuál es la ventaja principal en vez como de comparar como con lo que está dando prácticamente los paneles? Buena pregunta. Porque con el piranómetro es un tratamiento especial. Piranómetro, la recomendación del fabricante es limpiarlo. Estos los Keep and Sonnen, no me acuerdo cuál es el nombre, pero el que no es fotocelda, ¿cuál era? ¿J? Fotodiode. Pero sí, termopila. Los de termopila piden que sean limpiados cada día por medio para asegurar la confiabilidad de los datos. Generalmente en PMGD eso se traduce en una vez por semana, porque no se puede tener una persona día por medio en la planta. Pero al tener un tratamiento especial, tú lo tienes siempre limpio, entonces aíslas la variable suciedad, que en los paneles sí es un problema. Una planta PMGD tiene hectáreas y nos da algo confiable con lo cual comparar. Bueno, existe toda una metodología para medir eso, el performance ratio, que está normado por una norma IEC, y bueno, es parte del día a día de la operación de la planta. Sí. ¿Y esa planta que mostraba ahí de ejemplo, tiene solo piranómetro o tiene varios? Buena pregunta. Los PMGD no existe una normativa al respecto. Lo que se suele usar son 2 piranómetros cada 3 megas. Más que nada por confiabilidad de los datos. Que si te falla uno, el piranómetro mismo generalmente no falla. Tu mayor problema son los cables. Y si te falla el cable y tienes que cambiar el cable, es complicado, porque el cable va por una tubería subterránea, hay que abrir zanja, involucra mucha mano de obra. Se prefiere tener 2. Y también para cubrir los intervalos en que tienes que mandarlos a calibrar. Por normativa, los piranómetros se deben calibrar cada 2 años. Y hay algunas plantas que sí han construido con uno. Si es que no cumplen ese principio básico de diseño, que si bien no está normado, es como por tradición y funciona bien. No es mucho más caro poner un segundo piranómetro.
bueno, el estado de la planta o los otros criterios de diseño que se aplicaron siguen el mismo camino. ¿Se instalan distribuidos en la planta o en la misma ubicación? Bueno, ¿deberán estar distribuidos? Todo depende. A ver. Porque los valores de radiación Sí. dentro de la instalación de un PMGD en teoría no deberían. Pero cambian. Sí. Puede ser que te pase una nube por un sector que no te pasó por otro. Pero sí, y en el espíritu de lo que me pidió José Miguel, que como lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, ha ocurrido mucho en Chile que los PMGD son encargados por fondos de inversión. Contratan a un EPC, una empresa que hace el Engineering, Procurement, Construction. Fondo de inversión se asesora con un asesor técnico y en algún momento falla la comunicación y se aprueban cosas que no se debieran aprobar. Y una de las cosas que por lo menos yo he visto, y que, bueno, hacer el cambio después es muy difícil, es que poner un piranómetro en el tracker contiguo al otro. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de hacer. Tienes que cavar una sola zanja cuando construiste y tirar una sola canalización subterránea. Al momento de construcción, los movimientos de tierra de las cosas que más complican a las constructoras. Entonces, claro, se toma esa decisión y en la cadena de aprobaciones nadie lo cuestionó o lo desafió. Pero en otras plantas con otros estándares y que se exigen otras cosas, claro, están mejor distribuidos. Una consulta. Sí. Bueno, tiene que ver más con el diseño, pero hay plantas solares que están diseñadas con inversores por cada línea string y otros que son centralizados. Sí. Eso repercute mucho en el mantenimiento, porque, por ejemplo, dejar fuera 3 megas cuando viene con el transformador. Sí. En general, es una discusión eterna entre el área de operación y mantenimiento con el de desarrollo y estructuración del proyecto. Poner un inversor central de 3 megas, abarcando 3 megas, un poco más de 3,2, 3,3 megas de paneles, financieramente es mucho más, es mejor, es más atractivo cuando están estructurando el proyecto. A los de operación y mantenimiento no nos gustan. A mí personalmente no me gustan los inversores centrales. Porque, a ver, en el día a día, si te falla un inversor, cuando te falla un inversor, claro, hay que hacer el diagnóstico. El diagnóstico con un inversor string es mucho más simple. Y la solución también, solo cambiarlo. Tú vas a la bodega, sacas uno, bueno, lo más difícil es llevarlo hasta la Inca donde quieres montarlo, y después configurarlo para que se comunique con el SCADA y en 4 horas resolviste el problema. Un inversor central, la indisponibilidad, claro, te puede afectar los 3 megas completos si es que es de 3 megas. El diagnóstico es mucho más difícil. Generalmente necesitas apoyo del fabricante. A mí personalmente lo que no me gusta es que es mucho más peligroso. Generalmente para cambiar un inversor string basta con ir al transformador, al switchgear, bajas el breaker del correspondiente al inversor, cierras la puerta, ¿cierto? Pones un candado, si es que la empresa tiene implementado un procedimiento de aislamiento y bloqueo, pones bloqueo con la tarjeta y el trabajador después el técnico va, mide voltaje, asegura ausencia de tensión y puede trabajar seguro. El inversor central no. Es bastante más riesgoso. Tienes la llegada de los cables, tienes los fusibles, tienes una barra DC que tiene unos condensadores enormes, ahí hay un riesgo. Tienes el transformador ahí mismo. Entonces hay bastantes más puntos de riesgo y todos los procedimientos son más engorrosos y, bueno, en términos de desarrollo técnico de la industria de mantenimiento de solar en Chile, claro, en este momento hay muchas opciones de empresas de OEM, pero todavía falta un poco para principalmente lo que es seguridad. No todas las empresas ocupan, o muy pocas ocupan procedimientos de aislamiento y bloqueo. Procedimiento de aislamiento y bloqueo, para contextualizarlo un poco, es un procedimiento que en el punto donde está el interruptor, por donde pasa la electricidad que te podría electrocutar, tú lo bajas y pones un candado, y solo tú tienes esa llave. Con eso te aseguras que no te vas a electrocutar. Eso básicamente es aislamiento de bloqueo. Hay empresas que no lo tienen implementado, no tienen planificado implementarlo, porque claro, se abusa un poco de que el mantenimiento en PMGD generalmente es 1 o 2 técnicos. No tienes mucha gente dando vuelta que alguien podría pasar y decir, mira, el inversor 8 no está funcionando, lo mejor es que lo ponga a funcionar y sube el breaker y tenemos un electrocutado.
Eso. Cada vez que me preguntan por un proyecto de desarrollo, Felipe, ¿qué prefieres tú, inversor central o streaming? Prefiero streaming. Me dicen que es más caro, y les digo, bueno, me están preguntando qué quiero, no lo que podemos comprar. Sí, bueno, en relación a eso, las inversiones que se hagan, considerando la mantenibilidad del activo en el futuro, tiene un retorno de inversión. O sea, si tú ves sí. Sí, pueden hacer la mantenibilidad y después se paga. sí. El OPEX, de repente uno levanta los pecados que luego se vieron en el CAPEX. Sí. Yo siempre molesto a mis colegas de desarrollo que se sientan al lado mío. Les digo, oye, ¿cuál es su problema con que OIM sea rentable? Porque siempre lo recorta lo más posible. Un grado de libertad muy tentador de recortar cuando están estructurando el proyecto. Y te encuentro completamente la razón, pero lamentablemente el diseño para la confiabilidad y diseño para la mantenibilidad no está muy incorporado en áreas de desarrollo y estructuración de proyectos. Y es parte de la eterna pelea que hay, o tensión que hay entre operaciones de mantenimiento y proyectos. Con operación PMGD. La operación del día a día de PMGD, bueno, no es simple, pero sí lo principal, y aquí me cuelgo lo que señalé anteriormente. Somos autodespachados y accedemos a un precio que es fijo en intervalos de 6 meses, que cada 6 meses se actualiza el informe del precio nuevo a corto plazo. Tenemos conocido el precio, me gustaría que fuese más alto, pero dentro de todo es un buen precio y nosotros elegimos cuánto inyectar. Entonces, lo principal acá es confiabilidad y velocidad de reacción. Cuando falla un inversor hay que reaccionar lo antes posible y cuando abre el reconectador, que el reconectador abre, depende del sector, en algunos lados puede abrir un par de veces por semana, en otros lados no abren meses, pero también es lo más, con lo que más rápido hay que reaccionar. Entonces, lo principal, monitoreo de estado reconectador, hay que tratar de tenerlo la mayor cantidad de tiempo cerrado. ¿Por qué abre el reconectador? Tenemos una serie de relés que están incorporados dentro del reconectador, que estos se configuran en la puesta en servicio, que es a mí me gusta verlo como un gran evento cuando la distribuidora nos acepta en su red de distribución. Se firma un formulario, el F21, y ellos verifican que estén bien configuradas las protecciones según el estudio de coordinación de protecciones con la red de distribución, de lo que era sobre voltaje, bajo voltaje, o voltaje bajo, sobre frecuencia, subfrecuencia, ¿qué más? Sobre corriente también, y salto de vector. Esos son los relés que tenemos. Y durante el día a veces abren, estamos conectados a una red de distribución que está diseñada, y la normativa está también diseñada para que alimente consumidores finales y regulados. Y nosotros estamos ahí y no somos de esos consumidores, entonces, bueno, a veces las cosas no funcionan bien. Pero el reconectador abre, el procedimiento generalmente es que el centro de control, que cada PMG debe tener asignado un centro de control, se comunica con su distribuidora. Los centros de control son bastante formales en la comunicación, todas las llamadas deben ser grabadas. Y se saluda, se dice de qué PMG llama uno y se avisa que abrió el reconectador, se pregunta si está bien el estado de la red, a uno le preguntan por qué código abrió, uno dice, abrió por baja frecuencia. Sí, y te dice, no se preocupe, hubo baja frecuencia, hubo un pestañeo en tal hidroeléctrica que está a no sé cuántos kilómetros, pero ya puede cerrar. Perfecto. Autorizado cerrar. Cerramos y reiniciamos inyección. Esto puede ser entre 15 minutos y media hora, dependiendo. ¿Una planta tiene configuración en reconectación automática? ¿Para reconectar automático? Sí, es parte de lo que admite la norma técnica, pero está bajo aprobación de la distribuidora. Y a las distribuidoras no les gusta. He tenido distribuidoras que quieren tener control de mi reconectador. Ha sido una pelea eterna. A las distribuidoras no les gusta mucho a veces los PMG por lo que les contaba, que tienen una planta de 9 megas en su red de distribución que tiene un transformador de, no sé, 20 megas, y los 9 megas pueden entrar y salir a voluntad del operador. No tienen el control directo. No quiere decir que nosotros lo vayamos a hacer eso de estar, cada media hora vamos a estar saliendo y después entrando, pero la posibilidad está. Y eso es lo que no le gusta para nada. Lo que sucede ahí en general es cuando hay una falla en distribución, se reconfigura la red. Entonces, como decía
mi colega, el PMGD está diseñado con una mirada de la red. Cuando tú tienes la falla, reconfigura la red de distribución. Entonces no eres capaz quizás de inyectar los 9 megas en la red reconfigurada y pone en riesgo el suministro de los otros clientes del alimentador sano. Entonces por eso tú evitas que reconecte de manera automática, porque al final no estás viendo qué está pasando en la red de distribución. Ese es el principal motivo de por qué no se quiere habilitar la reconexión automática. Y por el cual también hay que comunicarse con la distribuidora en la operación diaria, porque también suele ocurrir. Me acuerdo en el verano ocurrió la subestación Cabrero, que queda cerca de Cabrero, que se está saturada. Ya hay tantos PMGD que se llegó al máximo, estamos todos limitados, según el algoritmo que define no me acuerdo qué red suprema era, pero estamos limitados. Y claro, un día nos llamaron, nos dijeron, mira, me robaron cable en tal lado, tendría que enrutarte por el otro lado, pero por el otro lado te tengo que bajar la potencia, así que limítate porfa a 4 megas de 9. Y esas instrucciones de la distribuidora hay que acatarlas. La norma técnica es súper clara en que los PMGD deben obedecer todas las instrucciones de la distribuidora que aseguren la seguridad del servicio. Entonces, si la distribuidora dice que hay que hacerlo nomás. Después, si es que uno investiga y se da cuenta que no, en verdad no había que hacerlo, bueno, es otra pelea de eso, pero en primera instancia hay que acatar. ¿Qué más? Cosas del día a día de la operación, monitoreo de comunicación del medidor, el PRMT, que es asegurar que se esté informando la información al coordinador eléctrico. Eso ellos no lo ocupan para operación. Entonces, a raíz del apagón apareció mucho que el coordinador se quejó de que ellos no tenían visibilidad de lo que hacemos nosotros, porque claro, nosotros solo informamos por el PRMT cada 15 minutos y eso está enfocado en asegurar la facturación para que ellos hagan el balance de potencia y energía en el IBTE mensual. No por querer contradecir al coordinador, pero eso es por diseño y no es el coordinador que tiene que ver, son las distribuidoras. Que las distribuidoras no lo hagan, eso ya es otro problema, pero esa figura de que alguien que no sea solo el PMGS se observe, existe. ¿Qué más? Lo que comentaba, acatar instrucciones de la distribuidora, seguir el procedimiento operacional, que eso es... el procedimiento operacional es que cuando conectamos el PMGD, nosotros firmamos un contrato que está en los protocolos de operación. Básicamente es que si la red de distribución se cae, que ocurre, ¿cuáles son los pasos a seguir para volver a conectarse? No es llegar y conectarse, no basta con una llamada telefónica, sino que a veces pueden tener un problema mayor y tengan que hacerlo por pasos, en forma escalonada. Y ese procedimiento operacional está por escrito y está firmado por el representante legal del PMGD y por la distribuidora. Y también se monitorea a través del sistema SCADA que tenga la planta, los componentes individuales, los principales subtrackers, inversores, strings, y me faltó poner ahí también que el piranómetro esté transmitiendo y un par de otros sensores que se ocupan para la gestión diaria y revisar el desempeño. Aquí le puse un pantallazo de una de mis plantas de hace un par de días, esto es mayo, 21 de mayo, ya prácticamente comenzamos el invierno, empezó a llover ya y en esta época uno busca hacerse millonario con el PMGD, sino que más que nada es mantenerlo operando y planificar lo que va a hacer a partir de septiembre cuando ya la radiación aumente. Y aquí también una foto, esta la saqué de internet, así que no es una foto confidencial. Este es el centro de control de Enor Chile. Enor Chile es un operador reconocido, un coordinador reconocido en la industria. Este es el que por lo menos en mis plantas estamos ocupando. Nosotros no tenemos centro de control propio porque llegamos a Chile hace un par de años y lo tenemos subcontratado. Me encantaría tener un centro de control propio algún día, pero no depende de mí. Y eso, ellos monitorean, bueno, ellos están monitoreando subestaciones, eólicos, plantas solar utility scale, BESS, bastante más complejo, pero más que nada sí, un ambiente de silencio absoluto, los operadores, cada uno con su computador, sus pantallas, toda la vista, y con alarmas que saltan en cuanto hay algún problema.
Eso con la operación. Antes de pasar a mantenimiento, ¿quieren hacer alguna consulta? ¿Pregunta? No sé si han evaluado la operación de MGD, ciudades hombres, que ahí uno puede optar también a unos horarios. ¿Te acuerdas de este último oficio que salió? Sí. Donde puede ajustar su potencia en los bloques que uno indique. No sé si ha tenido experiencia. No, todavía no. No sé cómo estará resultando eso. Para dar un poco de contexto, es una actualización que el ICC, que es cuando yo quiero construir un PMGD, yo le entrego una SCR a la distribuidora, la solicitud de conexión a la red, y de vuelta te llega un ICC, que es el informe de condiciones de conexión. Ahí te dicen que en el punto donde tú quieres conectarte, si efectivamente vas a poder inyectar la potencia que quieres, te pueden decir de los 9 megas que usted quiere construir, puede inyectar solo 5. Y hay una serie de cosas. Una de esas es la última actualización, que para los sistemas BES se puede acordar limitación de potencia en bloques horarios con la distribuidora. No, todavía nada, no estamos evaluando BES con PMGD. No sé si alguien lo estará haciendo en este momento. Hay harta incertidumbre regulatoria con los PMGD en este momento. Y por lo menos nosotros no estamos operando ni estamos evaluando. Me queda una duda porque parece que ahí dejan de ser autodespachado. Uno al final se comprometía a echar en esos horarios de los bloques. Ah, sí. Es que sí. Es que no rompe el principio de autodespacho, sino que usa la facultad del ICC de limitarte potencia. Porque a un PMG se le puede limitar potencia por 3 motivos. Uno, porque el ICC así lo establezca. Porque no, en sectores donde las subestaciones de distribución están con el transformador saturado, yo puedo querer construir una planta de 9 megas, pero solo puedo inyectar, bueno, puedo alimentar al alimentador de la distribuidora y puedo inyectar agua de arriba a alta tensión, a la red de transmisión, y puedo estar limitado. Y por ejemplo, si quiero construir 9 megas, puede ser que solo pueda inyectar 5, y ahí me están limitando. Y esa limitación queda consagrada en el ICC. Con el tiempo, el coordinador eléctrico a uno le envía actualizaciones, porque hay cambio en la red, aumenta el consumo del alimentador, no sé, sacan un PMGD que haya sido diésel, lo hacen inyectar de noche, cosas así. Eso. ¿Por qué otro motivo te pueden limitar la inyección? Porque las horas adicionales de la distribuidora no están terminadas. Porque cuando tú construyes un PMGD hay que reforzar la red de distribución. Y a veces la distribuidora se atrasa y te dice, mira, me voy a terminar de construir el refuerzo de la línea en 5 meses más. Mientras tanto, para que no dejes de percibir ingresos, puedes inyectar 3 de tus 9 megas. Y el tercer motivo de inyección es cuando está saturado el transformador, que ahí se prorratea entre los que están conectados por potencia declarada. Pero esa limitación de los BES es la que está en el ICC. No choca con el autodespacho, sino que queda escrito en este contrato. Cerca del capítulo de la operación, Sí. En la práctica, ¿cuántas personas trabajan en la operación? Las cuadrillas que están en terreno prácticamente ven mantenimiento. Sí. Y decías tú que parte de la operación o la visualización en tiempo real la tienen externalizada. Sí. Entonces, no me quedó como muy claro en la práctica cuántas personas trabajan en la operación y qué rol como práctico es lo que hacen. En la operación misma, a ver, el negocio de la operación es un negocio por número. Porque tiene un centro de control y, claro, el turno completo del operador que tienen cobertura 24/7 los centros de control. Y lo que tú buscas es volumen porque cada planta en el día a día no le demanda mucha atención al operador. Porque el operador, claro, revisa que una planta de 9 megas está inyectando 9. Si es que baja 8,5, claro, y por el grupo de WhatsApp manda un mensaje, oye, vi algo raro en tal planta, en vez de la 9 está inyectando 8,5. No sé si valdrá la pena que el personal de mantenimiento vaya, claro. Pero donde realmente tiene que utilizar su atención es cuando le saltan alarmas. Entonces, por eso buscas el volumen. ¿Pero esas alarmas la ve la gente de NOR? ¿O cómo hacen ahí? ¿O las de ustedes? Esas alarmas las ve el operador de centro de control. Yeah. Que no tengo un número así, un indicador unitario de cuántos operadores por
por mega. Pero esa parte es la que ustedes tienen externalizada. Sí, Y ellos envían la información a un coordinador de ustedes. sí. A mí me llegan los WhatsApp a toda hora Ah, que me dicen, abrió el reconectador de San Clemente, abrió el reconectador de La Huerta. o hay una alarma X. Sí. Sí, ahí me dicen, no sé, abrió el reconectador de... Lo que me ocurrió la otra vez, abrió el reconectador de una planta, me dicen, porque pueden ver en línea qué relé fue el que operó, Claro, que protección se qué activa. protección se activó. Y me dicen, abrió la quinta por falla tierra. Que falla tierra, chuta, no basta con una llamada a la distribuidora, sino que ahí me avisan a mí. Y yo veo, ya, no te preocupes, yo digo, gracias por informarme, yo lo gestiono. Y ahí tengo que verificar, ¿hay personal en planta? Si es que hay personal en planta, tengo que averiguar si es que el personal causó la falla o no, si está haciendo algún trabajo, que es una posibilidad, muy trágica, pero es una posibilidad, que el técnico haya estado en la planta y haya hecho una operación mal que haya causado una falla a tierra, y ahí, en ese caso, la falla a tierra del octavo y el problema, el primero es el primer auxilio, o ver qué ocurrió con el técnico. Si tengo una falla a tierra y no había nadie, perfecto. ¿Qué pudo haber sido? Pudo haber sido una rama, se cortó un cable, un ratón, también ocurre. Y claro, esa vez lo que ocurrió fue que se asentó el terreno, estaba lloviendo y un cable de media tensión, 23 kilovolts subterráneo, se asentó, una piedra que estaba al lado se enterró y falla a tierra. Y la solución de eso fue habilitar la planta como se pueda, dejando un transformador afuera y coordinando los trabajos de reparación, que eso es abrir un hoyo, reparar el cable con un procedimiento especial, porque el cable de media tensión subterráneo es blindado y hacer muff y todo eso. Pero eso es el operador, su mayor, lo principal de él es reaccionar a las alarmas y reaccionar en forma apropiada y expedita dependiendo de la protección que haya saltado. Bueno, para el apagón, el blackout de febrero, el centro de control, en cuanto ocurrió, me informó. Por WhatsApp me dijeron, Felipe, blackout, y vamos a entrar en plan de recuperación de servicio, y en 15 minutos más nos quedamos sin WhatsApp. Perfecto. Y ahí yo informé, y ya sabíamos que las plantas iban a caer solas. La mayoría de los PMGD actuaron por baja tensión o baja frecuencia, o salto vector, que eso es cuando ocurre porque la planta en verdad, el sistema eléctrico se empieza a descoordinar todo con todo, porque empiezan a actuar todas las protecciones. Y eso, me avisaron inmediatamente y yo hice a mi jefatura para decir que, no sé, en Francia estaban viendo la escala y vieron que nos perdimos generación en todas las plantas a la vez. Fue por fuerza mayor realmente. Y ellos ingresan al plan de recuperación de servicios, que también tiene sus pasos y su procedimiento. Gracias. Consulta. El tema del reconectador en una empresa, ¿tiene la facultad la empresa, por ejemplo, de subir el reconectador o necesariamente la intervención por parte de ustedes? Buena pregunta. A ver, la empresa distribuidora. Sí, algunas distribuidoras quieren tomar ellos el control del reconectador porque quieren tener el control, solo por eso. Y es un motivo de discusión al momento de firmar el contrato, al momento de hacer la puesta en servicio. No tienen la facultad, no debieran tenerla, la norma técnica no se explicita. Y yo como operador de planta asumo que si el regulador no lo puso en la norma es porque realmente no es necesario. Y también lo que se busca es ponerlo en el contrato, y la norma técnica es bastante clara en que una distribuidora no puede imponer condiciones técnicas adicionales a las señaladas en la norma técnica. Pero las distribuidoras tienen bastante poder sobre quién se conecta o desconecta, porque después del reconectador está el desconectador de cuchillas, y me han ocurrido que frente a problemas ellos mandan a su camioneta y han abierto las cuchillas y cualquier reclamo a la superintendencia. Entonces ahí hay que controlar el carácter para resolver esas situaciones. Pasemos a mantenimiento. Mantenimiento de PMGD, como costo unitario, así como para dar una indicación de cómo se mueven los precios, están generalmente entre $7,000 y $10,000 por megawatt peak al año. Esa es la métrica de cotización.
Es un rango grande, pero depende mucho del scope del scope que se le dé. Eso también depende de quién sea la parte y contraparte. Hay fondos de inversión que entraron fuerte al mundo de PMG en su momento, y bueno, los fondos de inversión, ellos gestionan inversiones bastante mejor que un IPP regular, pero tenía algunas falencias técnicas y algunos eligieron contratos bastante más, contratos de mantenimiento con un scope bastante más débil. Y después es cuando se producen problemas o hay sobrecostos. Pero para dejarlos con algo, ese es como el intervalo de costo unitario, y se negocia el scope dependiendo de qué riesgos quiera tomar uno. Hoy en día hay un mercado grande de empresas de OEM en Chile, algunas internacionales, otras que son derechamente nacionales. Así, de lo que me acuerdo, yo creo que es fácil unas 8 o 10. Y claro, si uno quiere cambiar su OEM o quiere salir a cotizar, hay bastante que revisar. El formato normal, hay varios formatos, creo que hay 2 formatos principales. Uno, que te asignan para tu planta 1 o 2 técnicos que van todas las semanas, o una vez al mes. Generalmente, por mí personalmente me gusta más el formato de un técnico una vez a la semana. A veces requiere asistencia porque cambiar un inversor solo no se puede. Pero sí me gustan las visitas semanales. Lo que sí es como algo a mejorar en la industria del tiempo de respuesta. Yo comprendo que a veces no sea el mejor. Un cambio inversor a veces no te lo pueden solucionar en 3 días. Nunca uno va a tener un PMG de un tiempo de respuesta de 2 horas. Y claro, con ese precio, una planta de 9 megas, ¿cuánto puede ser? $90.000 por megawatt, $90.000 al año, te come bastante del OPEX que tienes asignado. ¿Quién asume normalmente costo en activos de repuesto? Eso también depende mucho de lo que uno En negocie. el caso de ustedes, ¿los repuestos los manejan ustedes? Lo manejamos nosotros, sí. Yo lo tengo en mi OPEX, tengo un elemento de gasto anual fijo para repuestos. Bueno, y eso se gestiona igual que en otras industrias, que en diciembre uno tiene una idea de cuánto le queda de OPEX para gastar en repuestos, y uno hace una compra anticipada. Lo que no me ha tocado hacer es que, no sé, yo cuando trabajaba en minería lo hacía. Si es que ya me había pasado mucho con el budget anual de repuestos, iba a conversar con el gerente general y decía, mira, ya me pasé mucho, que nos pasemos un poco más no es problema, así que déjame comprar tal repuesto. Realmente me decían que sí, pero no, acá no se funciona así. Más, y los requerimientos usuales o el scope que suelen tener las pautas de mantenimiento de los contratos de OEM son inspecciones visuales de todos los sistemas, hacer el mantenimiento de las pautas de los fabricantes, que esto es muy importante, de inversores, trackers, transformadores, el SCADA, etc. Las tareas de mantenimiento por condición, que las más típicas son el muestreo de aceite del transformador y las termografías. Sí. ¿Cuál es el mercado de mantenedores de mantención de PMGD y cuáles son las barreras para entrar? ¿Cómo mercado? ¿Cuántos participantes hay que se dediquen al mantenimiento de las empresas? Así al ojo unos 8. ¿Ah? Sí, no sé, es una industria bastante específica también. Solo que con la explosión de los PMGD ha crecido bastante. Generalmente en cualquier lado, para cualquier cosa te piden 3 cotizaciones. Ese es como mi punto de referencia. Y también ocurre que con muchos mercados de servicios uno puede ser que termine un contrato de enojado con un proveedor de mantenimiento y se vaya con otro, y después, 3 años después, llames de vuelta con el que te enojaste en un principio. También funciona así. Y las barreras de entrada. A ver, yo creo que las usuales, que es tener el personal, que personal calificado en solar todavía no es tan fácil de conseguir. Yo antes trabajaba en un proveedor de servicio, una empresa OEM, y claro, nosotros tomábamos el riesgo. Yo contrataba técnicos de otras industrias que querían entrar a solar. En
me enfocaba mucho la entrevista en ver habilidades y actitudes. Si me decían, no, yo soy técnico eléctrico, no tengo idea solar, yo decía, no, no te preocupes, acá lo vemos de a poco. Y era el riesgo que tomábamos, que preparábamos gente porque sabíamos que no era, no sé, me devuelvo un poco a minería para poner el ejemplo, conseguir un técnico mecánico de la minería que tenga experiencia en toda la línea de camiones de un fabricante y de otro, era fácil de encontrar. Cobraban caro, pero era fácil de encontrar. En solar no. Solar, un técnico eléctrico diga, sí, mira, yo en el inversor ABB, sí, perfecto, yo lo armo y desarmo, tengo todas las capacitaciones, tengo años de experiencia y también tengo experiencia en el inversor central Sungrow. No, eso no, todavía no existe. Quiero pensar que va a existir. Entonces es una barrera de entrada, ser capaz de preparar a tu personal rápido o asumir el costo de contratar a alguien ya con capacitación. ¿Qué más? Lo típico, herramientas, vehículos, y algo que no todas las empresas lo tienen, pero sí hay que pedirlo, sí, se lo recomiendo completamente, si es que algún día están en la posición de contratar una empresa de mantenimiento, hacer seguro de responsabilidad civil. Ese es el seguro que a ustedes como mandante los va a proteger en caso de un error de su contratista. Un error en términos de un accidente, un daño personal, dices, o daño. Por ejemplo, que por una daño negligencia de su mantenedor se genere un incendio que tenga que afecte al predio al lado. O, por ejemplo, que ellos tengan un seguro que, no sé, tuviste un problema con tu transformador, tuviste que mandarlo a taller y cuando lo estaban bajando de la grúa se les volcó la grúa y tienes que hacerte cargo dentro de tu planta de una grúa volcada y un transformador que está golpeado, está dañado y hay que mandarle vuelta a taller. Eso. ¿Esos seguros incluyen solo esos daños y contingencia o de repente hay alguno que te incluye, no sé, perjuicio por paralización? Eso me escapa un poco de lo que estaba contando, pero si me lo preguntan es porque es interesante. Uno como operador de planta debe tener siempre 3 seguros, que es el de responsabilidad civil, que como mandante también debemos tenerlo, el de todo riesgo operacional, Operational All Risk, que es el seguro que te cubre la reposición o reparación de tus activos. Por ejemplo, si se te revienta un transformador, tuviste un cortocircuito interno, ese seguro la va a pelear un poco. No, ninguna aseguradora te concede los siniestros de la primera, pero te van a... Esa póliza te debiera cubrir la reparación del transformador. Y el otro es la póliza de lucro cesante, el Business Interruption. Esa es la que te cubre la pérdida de producción por un intervalo de tiempo que te resolvió tu problema en la póliza de todo riesgo operacional. Eso. Más adelante le muestro algo al respecto de eso, que las aseguradoras no les gusta conceder las pólizas a la primera, así que hay que estar preparado para eso. Las condiciones que exigen las aseguradoras para dar esas pólizas son bien, ¿cómo decirlo? Matonescas. No sé si matonesca, pero es que la industria de las aseguradoras es una industria que es muy aversa al riesgo. Entonces, claro, si es que a mí como operador de una planta me dicen, ya, yo te aseguro, pero tú dame estas garantías. Una garantía, por ejemplo, puede ser que hiciste todos tus mantenimientos en la fecha que corresponde y en la forma adecuada, que tengas personal calificado, que tomaste todos los resguardos a fin de cuentas. ¿Y qué porcentaje estas pólizas pueden alcanzar del OPEX? ¿Son significativas? Porque me imagino que no son altas. Sí, no tengo un número en la cabeza, pero sí me acuerdo que eran más baratas que el mantenimiento anual. El elemento de gasto de mantenimiento directo con el subcontrato. Bueno, también depende de tus condiciones de riesgo. Eso. ¿Qué más? Antes de mostrarle un par de cosas, con respecto a lo que José Miguel me pidió que les hablara, me enfocara en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Para introducir eso,
pensé en este gráfico o esta figura de la evolución del mantenimiento. Pero tiene mucho que ver con lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y lo que a veces ocurre. Que el mantenimiento, yo he trabajado siempre en mantenimiento. Hay algunas opiniones que he escuchado a lo largo de mi vida como comparación del mantenimiento, como que los técnicos van a pasar el plumero a la planta, que no tiene mucha dificultad. Lo he escuchado, he tenido que morderme la lengua. O las comparaciones que se hacen con mantenimiento automotriz. Que la pregunta de cómo la planta está abajo, si el mantenimiento no es tan difícil, si yo llevo mi auto al taller y me lo tienen listo el día siguiente. Pero bueno, el mantenimiento no es solo eso de tener a los técnicos ahí sentados y que en algún momento se van a parar a hacer algo y eso, sino que es todo un área de estudio, ha evolucionado en el tiempo, por eso es que parte con el mono caminando sobre sus manos. Al principio de la revolución industrial, claro, lo principal era el mantenimiento reactivo. Cuando como especie le empezamos a agarrar más el gusto a las máquinas, empezamos a aprender más de ellas, el paradigma era ese, reparar cuando algo se rompía. Y funcionó durante bastante tiempo, pero conforme fuimos evolucionando en nuestros medios tecnológicos, la situación fue cambiando. El siguiente paso fue el mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo es que yo identifico algunas cosas que puedo hacer bajo intervalos regulares de tiempo o de alguna otra métrica que me aseguran que yo puedo mantener la máquina funcionando mejor en el tiempo y más económico. Lo clásico son las revisiones, inspecciones visuales cada cierto tiempo, o el que llevemos a mantenimiento el auto cada 10.000 kilómetros a cambiar el aceite y cambiamos el aceite cada 10.000 kilómetros como reloj. Y eso, lo siguiente fue el mantenimiento basado en condición, que se le agregó un poco más de inteligencia al asunto y también, bueno, la cantidad de puntos que ven es la cantidad de datos que necesitamos para tomar buenas decisiones con cualquier tipo de mantenimiento. También conforme fuimos evolucionando dentro de nuestros medios tecnológicos, hemos sido cada vez mejores y tenemos mejores máquinas para procesar datos, podemos evolucionar el mantenimiento usando más datos también. Mantenimiento basado en condición incorpora incorpora un monitoreo constante de alguna condición de nuestras máquinas, no directamente, sino a veces puede ser un sistema más específico para tomar mejores decisiones y tener mejor información. Como por ejemplo, vuelvo al ejemplo del auto. No me gusta que el trabajo de mantenimiento lo comparen con la mecánica automotriz, pero sí a veces tiene buena analogía. Nosotros, por ejemplo, sería muy bueno que los autos trajeran un medidor de la calidad del aceite y de las partículas metálicas disueltas y nos diga cuándo debemos cambiar el aceite, y podría ser más económico, pero eso no va a ocurrir. Para otras industrias existe, pero para el auto del día a día no. Y claro, ahí se detectan condiciones y ahí se toman decisiones en base a esas condiciones. Teniendo más información, podemos saltar al siguiente paso, que es el mantenimiento predictivo. Que yo soy capaz de predecir en base a la información que tengo cuándo puede ocurrir una falla o cuándo puede bajar el desempeño de mi máquina de forma tal que yo me adelanto a eso, planifico, ejecuto. Y claro, no sufro el golpe económico de tener una baja en desempeño y tampoco el golpe económico de tener una falla. Y lo otro, el mantenimiento prescriptivo, que ya incorpora también mantenimiento predictivo y mantenimiento proactivo, que es incorporar mejora continua y rediseño de sistemas. Eso, mantenimiento prescriptivo en plantas solares, todavía no se ocupa. Sí. Comentar al respecto, en mi experiencia también gestionando mantenimiento, he visto cierta diferencia en el nivel de madurez y alcance en la gestión del mantenimiento, tanto en temas de plantas solares, que también va a cambiar, ¿cierto?, según el modelo económico, ya sea utility scale o PMGD, por ejemplo, también, versus sistemas como la minería o grandes industrias, papeleras, etc. Sabemos que poder implementar un sistema de mantenimiento predictivo o prescriptivo de excelencia, digámoslo así, requiere inversión.
harta inversión, y obviamente va a depender de la compañía, de la espalda, de la cultura y de los objetivos de cada organización. Entonces, llevándolo al mundo PMGD, me he dado cuenta que los contratos igual son bastante limitados, entendiendo esta figura de un contratista OIM, un gestionador como tal del activo. En algunos casos están unidos, en otros casos están separados, otros tercerizan el servicio, otros no. Pero entendiendo el modelo de las PMGD con precios estabilizados, mi percepción es que el mantenimiento predictivo como tal, a pesar de que los equipos eléctricos, algunos incluyen la instrumentación suficiente para poder tener esta información, no se aplica tanto, porque tampoco hay mucha gente monitoreando la información, no hay gente tratando la información que se obtiene. Entonces, veo que a nivel PMGD, claro, se sigue un mantenimiento preventivo, hay una estructura determinada por contrato, pero sin embargo igual hay brechas para poder alcanzar la excelencia en el mantenimiento. Sí. Y por ejemplo, tampoco siempre se van a justificar instrumentación, sensores, plataformas nuevas y más personas también que utilicen eso, por ejemplo, para medir las vibraciones o las descargas parciales de las barras de los inversores, por ejemplo, que sí nos podría servir, ¿cierto? Dependiendo de la información que tengamos para poder tomar acciones alineadas con la operación. Y nada, bueno, hacer un comentario respecto a la diferencia y los niveles de madurez que veo en las distintas industrias. Sí. En mi opinión, lo que dice José, también tener un buen mantenimiento, todo es igual un modelo de negocio. Es cuando rentable va a ser meter esta tecnología para que sea rentable el negocio. Porque, no sé, podemos tener sensores en cada panel que nos diga el foiling por segundo, pero realmente encarece el proyecto. Versus el beneficio de que alguien vaya y nos limpie cada 15 días. Entonces, ¿es donde está inserto el modelo? Probablemente en la minería mejor hay plata, como para decir un tema, pero en la planta, no sé, en fuera pues no. Sí. Pero yo creo que la tecnología tiene que llegar también a estos niveles en PMG, pero sí es rentable. Esto se lo muestro más que nada para introducción a otra cosa que les muestran con 2 diapositivas más. Sí, en PMGD a veces la madurez técnicamente no es muy alta, se funciona, claro, con mantenimiento solo correctivo o reactivo. En PMGD también existe esto que los contratos de mantenimiento aparecen mágicamente de algún lado y la gente de mantenimiento nunca los aprobó. Ocurre mucho. Y ahí es donde también es parte de la madurez de la industria. Sí. Pero como parte ya práctica estandarizada en la industria, se hacen tareas de mantenimiento por condición y por predictivo, y quería enfocarme más que nada en la calidad, darle sugerencias de calidad, de qué fijarse para asegurar esa calidad y que sean medidas efectivas y que no son tan complejas. Y que a veces son cosas solo de priorización y prolijidad. Esto, bueno, lo que les decía, mantenimiento ha evolucionado bastante y tenemos, estoy diciendo de apura, así que vamos a ir un poco más rápido. Una de las paradigmas de mantenimiento más, que por lo menos a mí más me gusta, es RCM, Reliability Center Maintenance, y este paradigma propone que cada componente tiene una curva que es la curva PF, que es esa curva, que esta es la condición de salud, y este es cómo evoluciona esa salud en el tiempo. No siempre es así esta curva, se puede ser así, cuadrada, como por ejemplo con los componentes electrónicos, que de un momento no hizo y se echó a perder. Lo importante que sí les pido que se queden con esto es que cualquier acción de mantenimiento que tomemos nos debe decir o nos debe dar información en qué parte de la curva estamos y debemos tomar alguna acción. O sea, si nos dicen que hay algo raro en la planta, no podemos quedarnos en que hay algo raro. Yo sé que lo diga de esta forma suena súper como para tirarse las mechas, pero ocurre bastante. Y aquí viene ya lo más atractivo, los puntos, recomendación mía, por supuesto, para enfoque de confiabilidad. Lo principal son termografías, cómo se desarrollan las termografías en una planta, en qué consisten, curvas IV, que lo menciono no para hacerlas, yo tengo mi propia opinión sobre eso, el transformador, que en muchas plantas PMGD literalmente se le pasa todo el plumero, la mecánica del tracker, que también se asume que el tracker va a funcionar bien para siempre y no siempre es así, todo lo que son las inspecciones visuales y las puestas a tierra en la planta, que es un punto que algunos fondos de inversión se fijan mucho.
Las termografías. Termografía es una tarea de mantenimiento por condición y predictivo, que no entrega una condición de los paneles. Bueno, se hacen dos termografías. La de paneles, que está en Chile ya sí, hay toda una industria bastante buena al respecto, que te puede entregar buenos informes con buenos planes de acción. Y la termografía del Balance of System, ya sea inversores o breakers en el transformador, en el switchgear. Si tienen que priorizar alguna, siempre recomiendo la termografía del Balance of System. El no hacer termografía o una mala termografía, el riesgo de eso es riesgo de incendio. Riesgo de incendio en inversor es malo, incendio en el switchgear de un transformador es más malo todavía. Hay una normativa para esto, que es la IEC, la 62446, completa, 1, 2 y 3. Es una norma técnica que muchas veces se pasa por alto. Yo recibí un informe de termografía, que es solo la termografía sin referencia de temperatura, sin nada. He visto que la aceptan, especialmente lo que es comisionamiento de planta. Si los puedo dejar con una recomendación de esta charla de hoy, es que nunca acepten esa termografía. El estándar se puede conseguir. Lo más importante de ese estándar es que clasifica todos los puntos calientes y lo importante es atenderlo lo antes posible. Y le muestro, encontré el extracto de termografía de paneles. ¿En qué consiste eso? En que un dron se le programa la ruta y hace todo el recorrido de todos los paneles de toda la planta. Suena muy engorroso, pero es por eso que se programa un dron y se programa también la frecuencia de la toma de fotos. Y nos da básicamente imágenes que nos muestran la salud de la planta. Esto es un panel de celda partida, split cell, media celda. Por eso son rectangulitos y no cuadrados, y tiene varios puntos calientes, y la recomendación siempre con esos puntos es cambiarlos lo antes posible. Sobre esta termografía, lo principal, sí. Con respecto a eso, se utilizan drones para poder realizar esa termografía. Eso, por lo general, las empresas que operan los PMGD cuentan con un dron y esto se realiza como todos los días, entendiendo que no es una tarea. La recomendación. El dron, hacer un vuelo, tener un operador, tiempo constante, poder recorrerlo. También la imagen de un dron es representativa, pero de un momento en específico. Sí. Entonces, ¿cada cuánto se realiza esa actividad? El intervalo que se suele usar es una vez al año. Una vez al año y en temporada de alta radiación. O sea, aquí en Chile, entre septiembre y abril ya está rasguñando. ¿Y eso es suficiente, por ejemplo, para... Porque, por ejemplo, ya está bien. Si en temporada de alta radiación, ¿cierto? Y tengo los paneles, por ejemplo, se calientan más y que si yo puedo tener la representación de que en esas condiciones no voy a tener un riesgo de incendio. Es que más representativa la prueba, porque el estándar define que debemos tener por lo menos 600 watts por metro cuadrado. En invierno el panel no se calienta tanto como para que se distinga un punto caliente. Y también en la temporada de alta radiación coincide con que el dueño del PMGD va... cuando en septiembre o en octubre tienes que hacer el primer lavado de la planta. Entonces la idea es hacer calzar los dos, porque si tienes los paneles sucios vas a tener muchos falsos positivos. Cuando tienes muchos falsos positivos, o sea, muchos puntos calientes por suciedad o que directamente no se ve nada, o muchos falsos negativos también. Y ahí la prueba perdió cualquier confiabilidad. Por eso lo ideal es hacerlo calzar junto con el posterior al primer lavado de la temporada. ¿Solo sirve con drones, por ejemplo? Bueno, una imagen satelital y claramente no tiene la resolución, pero imagino un PMGD donde tengo una cobertura más o menos amplia de paneles, ¿se podría determinar con satélite? Que yo sepa, no creo que haya satélite con termografía con esa resolución. Y generalmente este servicio se subcontrata, porque también el que se dedica a eso apunta al volumen. Tenerlo, no sé, solo si eres un IPP muy grande que tiene, no sé, un portafolio unas 30 PMGD, ahí te conviene internalizarlo. Esto lo exige la compañía de seguro, o en el caso que no lo exista, si tú hiciste alguna prueba de radiografía, ¿cierto?
te mostró estos puntos y te produjo un incendio. Y sabías que tenías que hacer algo, no lo hiciste, podría jugar en contra, ¿no? Sí, si es que uno, les cuento como experiencia con otro componente, pero la metodología es la misma. Se reventó un transformador de madrugada. Un transformador era de 1,7 megas. Se reventó en la madrugada, el técnico fue en la mañana, encontró que actuó el relé de sobrepresión, y eso es cortocircuito franco interno. Se envía al taller el transformador y se ingresa al siniestro de la compañía de seguro. Asigna el liquidador y el liquidador te dice, ya, perfecto, vamos por partes. Mándame la pauta de mantenimiento que tienes para que recomienda el fabricante del transformador. Y uno le envía. Todas las pautas de mantenimiento fabricante indican, del transformador indican dos cosas: las pruebas eléctricas, una vez al año, que es medir resistencia a aislación, continuidad de bobinas, cosas así. Pero también está la prueba de aceite. Ya que lo preguntaron, mejor me salto para allá. Los transformadores, los sumergidos en aceite, que son la mayoría, se saca una muestra de aceite, también debería sacarse una vez al año, y se manda al laboratorio y hacen un reporte. Este reporte ellos ven los gases disueltos, porque el aceite es como aceite, un hidrocarburo complejo. Con alta temperatura se empieza a romper, claro, y algunas moléculas que quedan como gas y queda disuelto. Entonces ellos, el laboratorio, con su equipamiento, se lo revisan y ellos te emiten, hay un estándar, creo que era de la IEEE, y que te dice derechamente, haz la muestra en un año más porque está todo bien, o te puede decir, hay algo raro, vuelve a muestrar en 3 meses más. O sea, es un servicio que no es muy caro, pero que aquí tengo un informe que les quería mostrar. Este es un transformador que está sano, no tiene ningún o muy poco de algún gas disuelto, que esto es lo principal, no sé, oxígeno, dióxido de carbono. Acá el más peligroso es acetileno, que es el que te dice cuando tienes bueno, y por eso el umbral es tan bajo, no me acuerdo si está en ppm, en volumen. Pero el acetileno es el que te delata un punto caliente interno, y eso un punto caliente puede ser 600 grados Celsius dentro del transformador en el aceite. En este caso, por orden del dueño de la planta, nos hicieron estas pruebas. Él dijo, no, basta con que vaya el técnico una vez al mes, pase el plumero y seguimos funcionando porque el otro es muy caro. Y claro, el liquidador de la compañía de seguros pidió el informe, se le mandó el informe de mantenimiento que se tenía, que eran las fotos del reloj de temperatura, el nivel de aceite del transformador. Dijo, no, el otro informe, el de aceite, las pruebas de aceite. Y no existían, y ahí nos llegó de vuelta un informe de un perito judicial y diciendo que no concedían la póliza porque no se había hecho el mantenimiento apropiado. Y que te mandan un informe, un perito judicial, es una forma muy elegante de decirte que si es que quieres ir a juicio vas a perder, porque yo ya tengo la evidencia para el juicio. Y al final el dueño tuvo que hacerse cargo. Para un PMGD, esa reparación tiene que salir, ¿cuánto? Unos 60 millones de pesos. Era un PMG de 3 megas, ese tiene que haber sido fácil el ingreso de todo enero, si es que no de enero y un poco de febrero. Se lo tuvo que bancar nomás, por una muy mala decisión. Me resulta que en ese punto, de manera a la relación entre el trabajador que está a cargo un poco del mantenimiento, sí, y del dueño, ¿cierto? Sí. El dueño a lo mejor no entiende que pueden haber consecuencias si no hace el mantenimiento. Me imagino que ahí también hay responsabilidad de instruir al dueño, decirle que está en riesgo de cometer tales faltas, o su compañía, sí, o su empresa puede estar con tales circunstancias, ¿cierto?, legal. Entonces, esa conversación, o sea, si se hizo. Puntualmente en ese caso, el dueño tenía un asesor técnico que era externo al mantenedor. El asesor técnico aceptó todos los informes de mantenimiento todos los meses durante 2 años. La conversación que habrán tenido ellos no la presencié, pero tiene que haber sido dura. Es responsabilidad siempre del dueño asesorarse en todo caso, si cada uno cuida sus propios activos. Sí. Lo que hizo, porque aquí la mayoría de ingenieros, entonces
casi que uno entiende desde el punto de vista económico cuáles son las consecuencias de no cumplir con los temas de mantenimiento, y por el tema de los seguros. Pero muchas veces uno se encuentra con esta conversación con quién es el dueño, que generalmente pone las lucas, pero no necesariamente comprende todas las consecuencias que podrían pasar si no se hace el mantenimiento. Y esto pasa en toda la industria, no estoy diciendo solamente acá. Entonces, por eso que estoy pensando en la preparación que uno hace, ¿cierto? Cuando uno está en la sala de clase, está conversando, ¿cierto? Los temas que uno tiene que ver no son solamente las cosas técnicas, sino que hay veces cosas que son del aspecto más blando, donde uno tiene que sensibilizar que si uno quiere transmitir una idea, tiene que llegar hasta lo más posible final de convencer a la otra persona que esto, ¿cierto?, tiene consecuencias. Y que la persona sepa que esto puede ocurrir. Ahora, puede pasar, pasa, yo lo he visto, ¿cierto?, que la persona dice, no te preocupes, yo asumo el riesgo, ¿cierto? Pero ahí tiene que, por último, quedar por escrito que esta cosa no es así. Porque el día de mañana te van a pasar la cuenta, que tú nunca me dijiste, nunca lo hiciste. Entonces ahí tienen que haber protocolos, procedimientos, que tienen que estar por escrito. Es complejo el tema, como decía José, la gestión del mantenimiento en general, con los años ha alcanzado un nivel de madurez, como lo comenta Felipe también. La mayoría de las empresas, o sea, todavía se vive una lucha de que presupuesto para el mantenimiento tan beneficioso. O sea, ese paradigma ha ido cambiando lentamente, y existen esas respuestas de inversionistas, de dueños, si no, hagamos menos mantenimiento si estos equipos fallan poco, ¿no? Se asume el riesgo con el mantenimiento mucho más con los seguros. Los seguros se supone que uno espera que operen nunca. Entonces, a mí igual me ha tocado ver en distintos lugares respuestas, o sea, acuerdos de ese tipo, no, démosle nomás, no pasa nada, hasta que pasa, y ahí vienen las lágrimas. Oye, tanto Miguel como Néstor los están esperando a tomar más clases, entonces, sin querer faltarle el respeto a nuestro invitado, lo voy a dejar invitado para continuar la charla otro día también. Pero por otro lado, quedo súper contento de que el tema les haya suscitado tanto interés y tanta discusión. Creo que ha sido una instancia bien productiva para todos ustedes. Y les pido disculpas, sobre todo a Felipe, por cortarlo. Te ofrezco la palabra para cerrar nomás, pero que si no nos vamos a atrasar con todo el cronograma. No hay problema. Principalmente agradecido de que me hayan invitado para acá, haya venido tanta gente a escuchar, y feliz de volver cuando José Miguel me invite nuevamente, y también muchas gracias por el interés sobre este tema. PMGD ha estado harto bien expuesto en los medios, no salimos en la portada de ningún diario, pero sí... ¿Ah? Bueno, sí, pero sí, hemos salido en bastantes noticias últimamente, bastante más seguido de lo que sale el anuncio de un nuevo proyecto. Y a mí personalmente me gusta mucho trabajar en PMGD, me gusta mucho trabajar en solar, y me gusta mucho exponer de estos temas a gente que no está en el día a día, más que nada para comprender. Creo que un excelente formato que se instauró acá en Chile ha hecho literalmente explotar una industria, tanto de construcción como de servicios. No me gustaría que nos veamos afectados por incertidumbre regulatoria. Y creo que una buena industria en la cual desarrollar carrera. Eso. Oye, para cerrar, espérenme, para cerrar teníamos un regalo que por acá, y muchas gracias por acompañarlo, y a todos los estudiantes, entonces